la grabación. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, el agradecimiento por la gentil invitación. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Me confirmas si se ve, por favor, el PPT? Sí, doctor, se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar con las actividades programadas dentro de este pre-congreso. Me han encargado revisar lo que son los estudios de corte, el diseño, análisis y la interpretación. Entonces, vamos a... Muy bien, los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, definir qué cosa es un estudio de corte, establecer la clasificación, hablar de algunas condiciones que nos permitan evaluar la validez de esos estudios. Luego, más o menos, qué cosa o qué datos nos pueden brindar como resultado de estos estudios. Hablamos de las medidas de frecuencia, asociación e impacto. Y finalmente, las ventajas y limitaciones de este diseño. En primer lugar, es importante siempre recordar los tipos de diseño para más o menos enmarcarnos dentro de lo que es el contexto de estos estudios o estos diseños de investigación. Como ustedes saben, y seguramente ya lo han ido revisando a lo largo de estas actividades, saben que hay estudios descriptivos, y los estudios descriptivos, digamos, son aquellos en los cuales nosotros simplemente describimos alguna condición o algún factor de riesgo que ya está presentándose, y esos estudios pueden ser transversales, si es que se hace la evaluación en un solo momento, tanto de el factor de riesgo o la exposición como el resultado. Y estos incluyen estudios de prevalencia, series de casos transversales, evaluación de pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, estudios de asociación cruzada y otros estudios transversales descriptivos. O los estudios longitudinales, donde nosotros, digamos, hacemos una evaluación no en un solo momento, sino podemos hacer varias evoluciones en el tiempo. Y esto definitivamente tiene que ver con la descripción de los efectos de una intervención no deliberada o descripción de la historia natural de una enfermedad. Sin embargo, si no solo nos dedicamos a describir los acontecimientos, sino a establecer asociaciones o relaciones entre las variables, estamos hablando de los estudios analíticos, ¿no? Y los estudios analíticos pueden ser observacionales cuando, digamos, uno solamente describe u observa estos factores de exposición, ¿sí? No establecemos algún tipo de correlación, como lo vamos a ver después. Y estos estudios pueden ser de dirección desde la causa hasta el efecto, o sea, identificamos primero la exposición y luego evaluamos la presencia de la variable de respuesta en el tiempo, y esto es básicamente o constituye los estudios de cohortes, que como vamos a ver después pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambipectivos, o si más bien identificamos el efecto en la muestra, en los participantes, y vamos hacia atrás buscando cuál ha sido la causa. Estamos hablando del estudio de casos y controles, que es el estudio que presentaron en la actividad final de la mañana. Y los estudios analíticos, si es que nosotros manipulamos la exposición, en los observacionales la exposición se da y nosotros solamente, digamos, la incluimos como parte del estudio, pero si nosotros tenemos la posibilidad de manipular esta exposición, estamos hablando de los estudios experimentales, que básicamente son ensayos clínicos que pueden ser controlados o no controlados. Entonces, si establecemos un algoritmo que nos puede permitir establecer bien, en el caso de los estudios analíticos, nosotros nos debemos preguntar si existe control, si controlamos el factor de estudio. Si la respuesta es sí, estudios experimentales, dependiendo o no si hay grupos controles concurrentes o si la asignación es aleatoria, finalmente tenemos los ensayos clínicos de los diferentes tipos. Y si no existe control en el factor de estudio, estamos hablando de los estudios observacionales. Y los estudios observacionales, nosotros siempre debemos preguntarnos si la formación de los grupos la realizamos en función de, primero, la presencia de la enfermedad, y luego vamos hacia atrás a buscar la causa. Estamos hablando de estudios de casos y controles. Y si la exposición es lo primero que evaluamos y luego en el camino buscamos la respuesta, estamos hablando de los estudios de corte, que es justamente lo que vamos a revisar ahora. Entonces, los estudios de corte son útiles para identificar los cambios en el comportamiento u ocurrencia de un evento, porque nosotros vamos a hacer el seguimiento en el tiempo y cuando estamos buscando posibles factores de riesgo para alguna condición. Y si ustedes, digamos,
revisan estos términos de estudio de cortes, van a encontrar que en la literatura se reportan algunos otros nombres que hacen alusión a lo que es este diseño de investigación, ¿no? Algunos lo llaman estudios de incidencia, estudios longitudinales, estudios concurrentes, estudios de seguimiento o estudios prospectivos, aunque este término de prospectivos puede conducir a error, porque como les mencioné al comienzo, los estudios de cortes también pueden ser retrospectivos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, algunos autores lo utilizan como términos que hacen alusión a estudio de cortes. Entonces, ¿por qué se llama corte, no? La cohorte o las cortes eran un grupo de soldados romanos, seguramente ustedes han revisado algo de esa historia, que avanzaban, ¿no? Y cada cohorte tenía, digamos, un nombre, tenía una identificación. Entonces, básicamente, el estudio de cortes está basado en el seguimiento de un grupo de participantes que tienen algún factor en común y que vamos a estudiar cómo este factor puede de alguna manera desencadenar una respuesta, ¿no? Y estos factores comunes pueden ser, por ejemplo, tomando en cuenta aspectos generacionales, o sea, pacientes que tengan la misma fecha de nacimiento, o que tengan la misma edad, o escolares, por ejemplo, de un mismo grado educativo, o puede ser que pertenezcan a un grupo profesional, como médicos, por ejemplo, de una región, docentes de un distrito, o personas expuestas, como por ejemplo pacientes con estreñimiento, o mujeres con cáncer de mama, o varones fumadores, o pacientes que tengan alguna condición genética, como por ejemplo síndrome de Down, o grupos definidos geográficamente, ¿no? Pobladores de una región, niños internados, etc. Y generalmente esta condición que caracteriza es la exposición al factor de estudio, que eso lo vamos a ir revisando conforme desarrollemos el tema. Entonces, el estudio de cohortes se caracteriza primero por ser observacional, ¿sí? Nosotros no manipulamos el factor de riesgo o la exposición, por ser analítico, porque buscamos establecer algunas relaciones entre variables, y por ser longitudinal, porque vamos a hacer una evaluación en el tiempo. Se comparan dos cohortes o dos grupos dentro de una cohorte, y estas cohortes son muy similares, excepto que difieren por la exposición al factor de estudio, que es algo que nos interesa a nosotros estudiar para ver si es que este factor de estudio está relacionado con algún evento que queremos demostrar. No, el objetivo principal es evaluar una posible relación causa-efecto. Y digo posible relación causa-efecto porque el estudio o el diseño de investigación más preciso para establecer causalidad son los estudios experimentales. Sin embargo, muchas veces someter al paciente a una exposición que queremos evaluar no siempre puede ser ético. Y justamente los estudios de cortes, digamos, nos ayudan a evaluar este tipo de situación si es que tenemos pues la limitancia o la limitación de no poder hacer un estudio experimental por cuestiones éticas. Entonces, lo general, lo usual, digamos el esquema básico de un estudio de corte es que se parte de la exposición hacia el efecto. Entonces, tenemos una población de estudio. Obviamente, si nosotros queremos evaluar el efecto, debemos solamente incluir pacientes que tengan riesgo de desarrollar el efecto, o sea, que no lo hayan desarrollado todavía. Por lo tanto, los casos prevalentes tienen que ser excluidos. No podemos evaluar riesgo en un paciente que ya tiene la condición, ¿no? El riesgo se evalúa en los pacientes susceptibles. Por lo tanto, los casos prevalentes debemos excluirlos y solamente incluir los no casos. Y de estos establecemos dos grupos. Un grupo de expuestos, un grupo de no expuestos, los cuales son seguidos en el tiempo. Obviamente este seguimiento puede tener algunas pérdidas, ¿no? Ya sea por motivos de que fallecieron o pérdidas por algún otro motivo, etcétera, etcétera. Y finalmente establecemos la presencia o no de la condición, que podría ser una enfermedad, tranquilamente en ambos grupos. En aquellos expuestos que hemos seguido en el tiempo, evaluaremos cuáles de ellos expuestos desarrollaron la enfermedad y cuáles no desarrollaron la enfermedad, y igualmente en el grupo de no expuestos, luego del seguimiento estableceremos cuáles presentaron y cuáles no presentaron la enfermedad. Ahora, en el seguimiento, nosotros podemos tener al final del seguimiento pacientes que desarrollaron el efecto, podemos tener pacientes que fueron perdidos en el seguimiento o pacientes que terminaron el estudio sin desarrollar el efecto, ¿no? Que fueron aquellos pacientes
que acabaron el estudio sin la condición, o si hablamos de alguna enfermedad, terminaron el periodo de seguimiento sanos. La clasificación, ustedes van a encontrar varias formas de clasificación de estos estudios de cortes, teniendo en cuenta algunos parámetros establecidos. Si hablamos, por ejemplo, de, según la relación cronológica que tiene el inicio del estudio y la producción del efecto, nosotros podemos establecer aquellos casos en los cuales recolectamos los datos, iniciamos el estudio con los no casos y luego establecemos la formación de los grupos, tanto expuestos como no expuestos. Estos son los estudios de corte prospectivo. Prospectivo porque nosotros vamos a definir los grupos y vamos a posteriormente hacer el seguimiento para finalmente encontrar si se presentó o no el efecto que estamos estudiando en cada grupo, tanto de expuestos como no expuestos, ¿no? Estos estudios prospectivos tenemos en primer lugar la confirmación, es un diseño que nos permite confirmar relativamente que la exposición se presentó antes del desenlace, es una de las ventajas de este estudio. Asimismo podemos identificar claramente los sujetos que se perdieron en el tiempo y sobre todo la causa de por qué se perdieron, porque eso también le agrega validez a nuestro estudio. Hubo certeza de la ocurrencia de la exposición porque nosotros lo vamos a evaluar en el tiempo. Estamos partiendo de la exposición, hacemos el seguimiento y estamos seguros que tal o cual paciente desarrolló el evento y podemos establecer lo que es la incidencia del desenlace de interés, ¿no? Tal vez el ejemplo más clásico de un estudio de corte prospectivo constituye el estudio de Framingham, que como ustedes saben se inició en los años 40 en Massachusetts, en una población general, en los cuales se establecieron en el tiempo algunos factores de riesgo y buscando el desencadenamiento de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Este estudio, que actualmente sigue todavía en vigencia, ya están evaluando la tercera generación de estos participantes, nos ha permitido, por ejemplo, establecer que el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, etcétera, se asociaban a eventos cardiovasculares, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de un estudio de corte prospectivo, ¿no? Sin embargo, requiere pues un tamaño de muestra grande, hay algunas enfermedades que tienen un periodo de latencia bastante largo, por lo tanto el seguimiento es también largo muchas veces. Esto implica pues un mayor costo en el estudio, una mayor complejidad de los procesos, y es susceptible también, justamente por este periodo largo de tiempo, que pueda ocurrir grandes pérdidas e incluso algunas situaciones administrativas, como por ejemplo que se acabe el presupuesto, el financiamiento, etcétera, ¿no? Lo que se llama el síndrome de fatiga del sponsor. Es una de las limitaciones que tienen estos estudios prospectivos. Cuando nosotros recolectamos los datos, ya cuando el evento ya se dio, ¿sí? Cuando ya se dio el evento, estamos hablando de los estudios retrospectivos. Entonces, los estudios retrospectivos son aquellos estudios donde nosotros evaluamos pacientes que ya tuvieron el efecto y reconstruimos hacia atrás a través de registros, de entrevistas, de cuestionarios, etcétera, etcétera. Reconstruimos hacia atrás, en primer lugar, los grupos, tanto de expuestos como no expuestos, y posteriormente evaluamos la presencia o no de la variable de respuesta en ambos grupos. O sea, por más que este diseño sea retrospectivo, siempre la línea de estudio va a ser partiendo de la exposición hacia el resultado, ¿no? Por ejemplo, es como cuando nosotros queremos evaluar, digamos, el impacto de la desnutrición hospitalaria, por ejemplo, sobre algunos indicadores como mortalidad, infecciones intrahospitalarias, estancia prolongada, costo de atención, etc. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar, imagínense que queremos estudiar desde el 2015 hasta el 2020. Entonces, recogemos las historias de todos los pacientes pediátricos, por ejemplo, que se hospitalizaron del 2015 al 2020, recogemos todas las historias, evaluamos el estado nutricional y dividimos dos grupos, pacientes eutróficos y pacientes desnutridos. Entonces partimos de la exposición, pacientes eutróficos y pacientes desnutridos. Y hacemos la evaluación de las historias y al final evaluamos en el grupo de pacientes desnutridos cómo fue el comportamiento de las infecciones intrahospitalarias, el comportamiento de estancia hospitalaria, los costos, mortalidad, etcétera, etcétera, y lo comparamos con lo que se presentó en los pacientes no desnutridos. Y hacemos la evaluación.
Ese es un ejemplo de un estudio de corte retrospectivo, porque estamos partiendo hacia atrás, desde la exposición y la variable de respuesta que ya se dio anteriormente. Entonces, siempre digamos, el destino, la dirección es desde la causa hacia el efecto, pero con la única diferencia que lo vamos a ver hacia atrás en el tiempo, ¿no? Que es la característica de estos estudios de cohortes retrospectivos. Son económicos, sí, definitivamente, son más rápidos de realizarse, son eficaces en enfermedades, sobre todo que tienen un periodo de latencia largo, ¿no? De repente, cuando queremos investigar aquella enfermedad que demora en presentarse, tal vez sea más práctico utilizar un estudio de cohortes retrospectivo. El problema es que a reconstruir los datos hacia atrás va a depender mucho de que la disponibilidad de registros exista. Nosotros sabemos desafortunadamente que a veces la calidad de registro en nuestros hospitales no es siempre la mejor. Además, digamos, podemos obtener un detalle adecuado sobre exposiciones relevantes que no puede ser muy certera justamente por esta situación de reconstruir los datos hacia atrás. La información suele ser incompleta, suele haber un sesgo de selección a veces y niveles inciertos de exposición porque nosotros no estamos, digamos, formando los grupos hacia adelante. O sea, no es que nosotros estamos seguros de lo que estamos escogiendo, sino que nos vamos a basar en datos tomados anteriormente y obviamente eso puede introducir definitivamente sesgos de selección. Si nosotros evaluamos y empezamos el estudio, cuando la exposición ya se dio, pero aún no se ha dado el efecto que estamos buscando dentro de nuestro estudio, ¿sí? Nosotros hablamos de estudios ambispectivos, porque nosotros reconstruimos la exposición de forma retrospectiva, pero buscamos el desenlace en forma prospectiva, ¿no? Este doble comportamiento en lo que es la obtención de los datos, tanto de forma retrospectiva como haciendo el seguimiento prospectivo, define lo que son los estudios de cohortes ambispectivos, ¿no? Combinan la fortaleza de los estudios de cohortes retrospectivas, es decir, la practicidad, el menor costo, etcétera, con la rigurosidad del estudio de corte prospectivo, donde nosotros podemos identificar claramente la presencia de la variable de desenlace. Es un diseño ideal para exposiciones con efectos breves, que tengan tanto efectos breves como efectos prolongados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar qué efecto tiene la exposición a una sustancia, por ejemplo, en el corto plazo, y si esta misma sustancia tiene efecto en un largo plazo. Entonces, ahí nos puede servir mucho establecer o utilizar estos ensayos o este estudio de cortes ambispectivos. El problema, nuevamente, es que va a tener también la misma problemática de los estudios de corte retrospectivos, ¿no? Depende de la disponibilidad de registros, debemos tener un detalle adecuado de exposiciones relevantes, puede requerir un tamaño grande de muestra y un seguimiento prolongado si es que igualmente establecemos algunas variables que tienen un periodo de latencia bastante largo. Ahora, según el grupo de comparación, que es otra forma de clasificar los estudios de cortes, tenemos pacientes o estudios de cortes que usan un comparador interno, donde tanto el grupo de expuestos como el grupo de no expuestos son de cortes internas, que pertenecen a la misma población, ¿no? Esto es algo que se prefiere, ¿no? Porque las poblaciones son muy similares, comparten tiempo y comparten lugar, y de esa manera tratamos de que solamente la única diferencia sea la exposición al factor de riesgo. Sin embargo, hay algunos estudios que van a requerir de un grupo de comparación externo, cuando, por ejemplo, la corte seleccionada de expuestos es específica por su alta exposición y a veces no tenemos esa característica para hacer la comparación. Entonces ahí utilizamos cortes externas de sujetos no expuestos. El problema es que pues no existen controles, mejor dicho, se usa cuando no existen controles internos satisfactorios y podemos utilizar datos de la población general, ¿no? Obviamente estos estudios tienen mayor riesgo de sesgo por esta condición, de que las poblaciones no provienen del mismo entorno, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer el análisis. En función del momento de inclusión de los sujetos, cuando nosotros, digamos, logramos el ingreso de participantes o establecemos el ingreso de los participantes al inicio del estudio y una vez que termina el periodo de reclutamiento ya no aceptamos ningún otro paciente más y hacemos el seguimiento, eso es una corte cerrada, ¿no? Solo se incluyen sujetos que cumplen los criterios de inclusión al inicio del estudio. El periodo de reclutamiento solo es fijado por los investigadores y tenemos estos pacientes que parten de un periodo cero, en el tiempo son seguidos y vemos
los diferentes desenlaces, ¿no? Eso se puede usar en exposiciones agudas o cuando hay seguimientos relativamente cortos, por ejemplo, cuando queremos ver el impacto de un tratamiento médico, o en eventos gestacionales, por ejemplo, que sabemos que no van a durar más allá de 9 meses, pues en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay algunas condiciones en las cuales, digamos, no se presentan estos eventos en forma muy frecuente y por lo tanto nosotros, el periodo de reclutamiento continúa durante el desarrollo del seguimiento. O sea, el ingreso de los pacientes es variable, no termina, sino que continúa durante el seguimiento. Estos son las cohortes dinámicas o abiertas. Estos sujetos continúan incluyéndose a lo largo del seguimiento. Existen por ello diferentes tiempos de seguimiento, ¿no? Y tenemos estos pacientes que ingresan en diferentes momentos y obviamente tenemos también la variable de respuesta en diferentes momentos. Esto se usa cuando hay exposiciones crónicas o cuando hay periodos de inducción o latencia largos o poblaciones grandes, ¿no? Por ejemplo, exposición a sustancias de consumo prolongado o exposiciones que pueden ir cambiando con la edad, ¿no? Definitivamente hay algunas enfermedades o algunas condiciones que se presentan de una forma diferente conforme cambian los grupos de edad. Y esto también es importante, por lo tanto estas cohortes pues son cohortes dinámicas o abiertas para facilitar un poco, digamos, el ingreso de participantes y para aumentar también nuestro tamaño de muestra. Cuando nosotros hablamos de validez debemos tener en cuenta algunas características que son importantes, digamos, en el diseño y en la ejecución de este tipo de estudios, ¿no? Nosotros sabemos que en general los estudios observacionales tienen un mayor riesgo de sesgo versus los estudios experimentales, ¿no? Porque nosotros no manipulamos lo que es la exposición. Ya por sí mismo, por su propia naturaleza, estos estudios observacionales comparten ese problema o ese riesgo de sesgos. Asimismo, la ausencia de aleatorización constituye una condición que hace susceptible a la influencia de factores de confusión y variables modificadoras que a veces no las podemos controlar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tienen los estudios observacionales, ¿no? Por eso es que la selección de las cohortes en un estudio observacional, que es justamente el estudio de cohortes, es muy importante. La idea es que ambas cohortes estén libres de enfermedad, como les digo, o sea, para que sean participantes con el riesgo. Ya cuando uno desarrolla el evento ya no estás en riesgo, ya no eres susceptible. Ambos grupos deben ser igualmente susceptibles a la enfermedad. Por ejemplo, si yo quiero estudiar cáncer de próstata, obviamente los dos grupos tienen que ser de varones, ¿no? Porque en otras poblaciones no se presenta este tipo de situación. Ambos grupos deben ser comparables, por eso lo ideal es que la única diferencia sea el factor de exposición e incluso a veces es importante establecer criterios diagnósticos y de elegibilidad para la elección de los grupos, ¿no? Criterios de inclusión y exclusión que te permitan, digamos, no incluir factores o algunas variables que puedan tener alguna influencia en el desarrollo final del evento que estamos estudiando. Entonces, la selección de los sujetos del estudio puede ser desde la población general, ¿no? Poblaciones completas en un área o podemos tomar una muestra cuando las exposiciones son comunes, ¿no? Por ejemplo, si queremos investigar el efecto de una dieta sobre un evento en particular o queremos investigar estilos de vida, ¿no? O, por ejemplo, queremos investigar, como por ejemplo el estudio Framian, que cogió toda la población mayor de 18 años de esta comunidad para hacer la evaluación en general. Pero cuando queremos evaluar exposiciones particulares, específicas o exposiciones raras, podemos buscar grupos especiales de la población, ¿no? Que pueden ser grupos seleccionados por su ocupación o por su profesión, que puede establecer, por ejemplo, algún factor de riesgo, o grupos expuestos a algunas condiciones como agentes físicos, agentes químicos, biológicos, intoxicaciones, etcétera, etcétera, para poder establecer, digamos, el estudio durante el seguimiento de la aparición de nuestra variable de resultado. Entonces, dependiendo de lo que queremos estudiar, podemos coger las cohortes de la población general o, dependiendo de lo que queremos investigar, establecer o escoger un grupo específico especial de la población. Siempre los expuestos, es importante que tengan un adecuado criterio de selección, ¿sí? La idea es que esta exposición se pueda definir el nivel y la duración mínima para hacer la inclusión
Y obviamente, como les vuelvo a repetir, siempre tienen que estar libres del evento al inicio del seguimiento. Incluir población libre del evento. Ahora, es importante establecer claramente nuestra variable de desenlace, ¿no? De tal manera que los eventos pueden ser un evento simple que es fijo en el tiempo, por ejemplo, muerte. Si evaluamos mortalidad asociada a tal condición, obviamente eso está claramente definido, o incidencia de enfermedad, o podemos incluso ver eventos múltiples, que es una de las ventajas también que tiene el estudio de cortes, ¿no? Enfermedades recurrentes, sintomatología o eventos fisiológicos, o puede haber modificación de medida eje, por ejemplo, si hacemos la modificación de la función en el tiempo hacia un aumento o hacia una disminución o algún crecimiento de alguna condición, o se pueden utilizar marcadores intermedios del evento, ¿no? Donde normalmente utilizamos dosaje de sustancias como marcadores de predisposición a una enfermedad, ¿no? Obviamente tenemos que tener cuidado de que esas sustancias que vamos dosando, ¿no? O estos marcadores subrogados tengan estudios donde haya relación con el evento con el que finalmente lo queremos relacionar. Ahora, aparte de la elección de las cortes, el seguimiento adecuado es un factor crítico que debe ser asegurado para tener unos resultados que tengan validez, ¿no? Entonces, para obtener los datos de resultado a estudiar, morbilidad, muerte o alguna condición, tomamos mano de entrevistas personales, cuestionarios o llamadas telefónicas, hacemos el seguimiento a través de un examen médico periódico o revisión de registros o vigilancia de registro de muertes, etcétera, que nos permite establecer la mejor forma de tener en cuenta o de obtener esta información. Ahora, algunas pérdidas durante el seguimiento van a ser definitivamente inevitables, ¿no? Abandono del estudio, muertes por otras causas diferentes a las que estamos estudiando, pérdidas administrativas que tienen que ver con problemas de presupuesto, etcétera, etcétera, que pueden, digamos, presentarse. Pero cuantificar estas causas que producen las pérdidas en el seguimiento es crítico para poder establecer una adecuada validez de nuestro estudio. Los estudios de cortes dentro de los estudios observacionales son los menos expuestos a errores sistemáticos, ¿no? Como ustedes saben, los errores sistemáticos son aquellos que se pueden presentar debido a alguna condición que tiene que estar relacionada a cómo seleccionamos a los pacientes, cómo hacemos el seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay sesgos de selección que, como ustedes saben, afectan tanto la validez interna como la validez externa. Las cohortes siempre deben ser comparables y, sobre todo, si es que queremos, dependiendo de lo que queremos estudiar, deben ser representativas también de la población de la que procede. Entonces, puede haber problemas en el muestreo, ¿sí? Por ejemplo, cuando diseñamos la muestra y invitamos a participar, estas cohortes formadas por voluntarios tienen mucho sesgo de selección porque usualmente hay diversos motivos por los cuales un paciente puede enrolarse en un estudio y a veces ese motivo puede afectar lo que es finalmente los resultados finales. Son poco representativas. Las pérdidas pueden tener pérdidas durante el seguimiento, los abandonos, que es importante establecer por qué fue el abandono y su influencia sobre los resultados. Hay pérdidas involuntarias también que debemos preguntarnos siempre si solamente están relacionadas con las características de los sujetos y si son o no independientes de la exposición, o efectos como el efecto del trabajador sano, que se ve principalmente en aquellas cortes laborales, donde donde hay características particulares en este tipo de cortes, ¿no? Usualmente los trabajadores son pacientes o personas que están relativamente sanas, que están en edad de productividad, digamos, es la mejor etapa de su vida en la mayor cantidad de veces. Son personas que reciben un sueldo, son personas que reciben algunos beneficios, entonces eso les da ciertas características que a veces nos impide que se evalúe correctamente la aparición del efecto que estamos estudiando. Hay sesgo de información o de clasificación que tiene que ver con el modo de recojo de la información o cuando hacemos una clasificación errónea de los participantes o secundarias a otros errores en los procedimientos, ¿no? Tanto durante el seguimiento o por factores del propio observador puede haber una evaluación diferenciada de las condiciones de interés, ¿no? Si hacemos una clasificación que no sea adecuada, podemos incurrir en un sesgo de clasificación diferencial. Cuando hay una clasificación errónea, una clasificación diferente entre las cortes y relacionada con una variable del estudio, o sesgos de clasificación no diferencial, si hay errores en la clasificación al azar, que sean independientes de la variable de estudio, o cuando hay problemas en la medición
y eso nos genera pues deficiencia cuando tenemos deficiencia en los instrumentos que estamos utilizando para medir la variable de desenlace. Y hay otros factores y sesgos que se pueden presentar como factores de confusión o sesgos de confusión y variables modificadoras del efecto, ¿no? Definitivamente una forma de, digamos, no incluir o tratar de que no tengan mucha influencia es, en primer lugar, volverlas estas variables que sabemos que pueden tener algún efecto interviniente en la relación entre la variable exposición y la variable respuesta. Una cosa que podemos hacer es no incluirlas, o sea, colocar como factores de exclusión estas variables, o lo otro es cuando utilizamos algunas formas de análisis como las regresiones. Por ejemplo, podemos ajustar según estas variables o estratificar según estas variables para un mejor análisis, ¿no? Hay variables que tienen que ver, por ejemplo, con estas condiciones y que debemos tenerla en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos evaluando, se me ocurre el uso de sustancias de abuso, como por ejemplo el uso de cocaína, y queremos evaluar, por ejemplo, depresión por el uso de cocaína. El alcohol, por ejemplo, el consumo de alcohol definitivamente va a ser una variable que va a intervenir en esta relación, porque esta variable está relacionada al consumo de cocaína y está relacionada también a la depresión. Entonces, podríamos retirar esta variable, ¿no? Incluir solamente pacientes que consuman cocaína pero no alcohol, o podemos ajustar de acuerdo al consumo o no de alcohol y establecer un análisis en ambos grupos para ver si los hallazgos se repiten, si es que hubiera una relación entre las variables iniciales, que son cocaína y depresión. Considerar en la fase de diseño como en la fase de análisis de resultados, lo que les mencionaba, análisis estratificados o estudios multivariados donde podamos ajustar el análisis por estas variables intervinientes. Estos estudios de cortes, al ser estudios, digamos, que parten desde la exposición hacia el desenlace o la presentación o la presencia del factor de estudio, podemos establecer entonces el criterio de incidencia, o sea, podemos valorar la aparición de la condición si es una enfermedad, por ejemplo, la aparición de la enfermedad en una población que no la tenía previamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos este tipo de situaciones, la forma más práctica de presentar los datos obtenidos de un estudio de cortes es a través de una tabla de contingencia, ¿no? Las tablas que se conocen como tablas de 2x2, donde colocamos en la parte superior los enfermos, o sea, aquellos pacientes que presentan la variable de respuesta y los no enfermos, y en la parte lateral los expuestos y los no expuestos. De tal manera que tenemos poblaciones expuestas enfermas, poblaciones expuestos no enfermos, poblaciones no expuestos enfermos y una población de no expuestos no enfermos, ¿no? Entonces, esto es importante porque, como les vuelvo a repetir, al hacer una evaluación en el tiempo e identificar los casos nuevos, podemos calcular o establecer la incidencia en los expuestos, que si nosotros consideramos solamente los expuestos en total, ¿sí? Que sería A más B, la incidencia en los expuestos sería aquellos expuestos que resultaron enfermos, o sea, los casos, sobre el total de expuestos, ¿no? Es una proporción, ¿sí? Y la incidencia en no expuestos, si tenemos en cuenta la totalidad de no expuestos, o sea, C más D, la incidencia en no expuestos sería aquellos pacientes no expuestos que desarrollaron la enfermedad, los casos, sobre el total de no expuestos, que sería C más D, ¿no? Entonces, este tipo de estudio nos permite establecer esta incidencia tanto en los grupos de expuestos como en el grupo de no expuestos. Los estudios de corte son estudios, por lo tanto, estudios de incidencia, ¿no? Nos permite evaluar medidas de frecuencia, ¿no? Es un estudio de casos nuevos producidos durante o todo el periodo de estudio, muy característico del estudio de corte. Considera el periodo de tiempo del estudio, el momento de aparición de la enfermedad y el diferente seguimiento de los grupos, ¿no? Tanto en el primer caso, cuando hablamos de casos nuevos producidos durante o todo el periodo de estudio, es la incidencia acumulada, lo que es la incidencia que se calcula sobre el número de casos sobre la población de susceptibles, que sería una proporción, ¿no? Y son aquellos que, digamos, desarrollaron en el tiempo partiendo de un mismo momento y tenemos la presencia establecemos el tiempo de seguimiento y tenemos la aparición de los casos. Y en el caso cuando se considera el periodo de tiempo de estudio
en su momento de aparición y el diferente seguimiento de grupos, estamos hablando de una tasa o densidad de incidencia, que en este caso sería una tasa, y se calcula como el número de casos por unidad de tiempo población, ¿no? Como ustedes recuerdan, la unidad de tiempo población es aquella sumatoria de todos los tiempos de seguimiento de cada paciente, porque no se inició en el mismo momento el seguimiento, y esto es útil si el periodo de observación es diferente para todos los sujetos. ¿No? Ustedes van a encontrar que la clásica evaluación de análisis del estudio de cortes es aquellos que utilizan la incidencia acumulada. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de un estudio hipotético donde se trabajó o se midió el bajo peso al nacer, según el hábito de fumar materno. Entonces, tenemos nuestra exposición, la variable exposición, que sería madre fumadora, ¿no? Versus madre no fumadora, y el evento que se presenta, que es obtener un recién nacido con un bajo peso al nacer, versus obtener un recién nacido sin un bajo peso al nacer. Entonces, tenemos los datos obtenidos de este estudio hipotético y pues, vamos a hacer el análisis, ¿no? Como medidas de frecuencia, nosotros podemos calcular la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Como les mencioné, la incidencia en los expuestos, que en este caso sería el grupo de madres fumadoras, se calcula dividiendo el número de pacientes expuestos que tuvieron la condición, o sea, el número de recién nacidos con bajo peso al nacer de una madre fumadora, que sería 30, dividido entre el total de madres fumadoras, tanto los que tuvieron como los que no tuvieron recién nacido con bajo peso. Esto nos da una incidencia de 0.13 o 13%. Y en el caso de no expuestos, hacemos el mismo análisis, aquellos pacientes, aquellas madres no fumadoras que tuvieron un recién nacido con bajo peso al nacer, 20, dividido entre la suma de todas las madres no fumadoras participantes, 320. Y obtenemos una incidencia en no expuestos de 0.062, o lo que es igual, si lo expresamos en porcentaje, 6.2%. ¿No? Esas son las medidas de frecuencia que podemos obtener en un estudio de cohortes. También podemos obtener medidas de asociación, ¿no? Y de hecho que si nosotros relacionamos la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos, obtenemos el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de asociación, ¿sí? Que, digamos, se puede obtener en estos estudios de cohortes. Si nosotros tenemos la incidencia en expuestos de 0.13 y la incidencia en no expuestos de 0.062, el riesgo relativo no hace más que dividir la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. Y se obtiene un valor de 2.09, ¿no? Eso quiere decir que el riesgo de obtener un recién nacido con bajo peso es 2 veces mayor en madres fumadoras que en madres no fumadoras. El riesgo relativo, como ustedes saben, mide la magnitud de riesgo asociado a la exposición. Es decir, es el número de veces que es más frecuente la enfermedad, en el ejemplo, tener un recién nacido con bajo peso al nacer, en los expuestos, es decir, en madres fumadoras, versus los no expuestos, ¿no? La asociación entre el factor y la enfermedad es más fuerte a medida que este resultado se aleja de la unidad, ¿no? Y se calcula dividiendo la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. El riesgo relativo no tiene dimensiones y tiene un rango de valores que va entre 0 hasta el más infinito. Si el riesgo relativo es mayor de 1, implica que la exposición es un factor de riesgo, como en el caso del ejemplo, ¿no? El riesgo relativo de 2 implica que la madre fumadora tiene más riesgo de desarrollar un recién nacido con bajo peso al nacer versus la madre que no es fumadora. Si el riesgo relativo que encontramos es menor de 1, implica que la exposición es un factor protector, ¿no? Entonces eso se puede evaluar, por ejemplo, cuando utilizamos medicamentos, cuando se evalúa el uso de un medicamento para tal condición. Puede ser, por ejemplo, cuando evaluamos la actividad física, por ejemplo, en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. No, aquellos pacientes expuestos a actividad física versus aquellos no expuestos a actividad física, seguramente van a tener un riesgo relativo para desarrollar o no eventos cardiovasculares menor de 1, porque clásicamente se sabe que la actividad física es un factor protector. Y cuando tenemos un riesgo relativo igual a 1, no hay efecto, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, esta probabilidad con un RR de 1, si el RR es menor de 1, la asociación es negativa, o sea, un factor protector. Si el RR es mayor de 1, hay una asociación positiva, o sea,
a mayor efecto, a mayor exposición, perdón, mayor efecto, o cuando tenemos un RR de 1, un riesgo relativo de 1, no hay asociación. El riesgo relativo mide la magnitud de riesgo asociado a la exposición. Por lo tanto, en los estudios en los que esperamos que los expuestos presenten menos eventos, por ejemplo, actividad física versus evento cardiovascular, el RR será menor de 1 y se estará buscando un factor de protección. Ahora, si el RR fuera mayor de 1, no solamente hay que ver el valor absoluto de riesgo relativo, sino su intervalo de confianza. Como nosotros trabajamos con muestras poblacionales, lógicamente debemos establecer un intervalo de confianza dentro del cual se encuentre este RR si es que hiciéramos el estudio en la población, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta con lo que vamos a revisar ahora. El intervalo de confianza es el intervalo de valores en el cual está incluido el riesgo relativo en el 95% de los casos, ¿no? Si se repite, por ejemplo, si repetimos un número elevado de veces el estudio con una población en las mismas características y tamaño, en las mismas condiciones, en el 95% de los casos, el riesgo relativo estará comprendido dentro del intervalo que se está encontrando, ¿no? Ahora, es importante mencionarles que no solamente hay que ver que el riesgo relativo sea mayor o menor de 1, sino que debemos ver que el intervalo de confianza, ¿no? Es decir, los valores mínimos y máximos de este rango, no pase por la unidad, como en el caso del estudio A. El estudio A tiene un riesgo relativo mayor de 1 y su intervalo no pasa por la unidad, no comprende la unidad. Por lo tanto, podemos establecer que este intervalo tiene una significancia estadística adecuada. Sin embargo, en el estudio B se obtuvo un RR también mayor de 1, pero el intervalo incluye la unidad. Y como ustedes saben, el RR igual a 1 implica que no hay asociación. Por lo tanto, estos hallazgos, este RR, no tendría una validez significativamente, o una validez estadística significativa. Si el intervalo de confianza al 95% no incluye el valor 1, concluimos que el riesgo es estadísticamente significativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este riesgo relativo se obtuvo como 2.09 para nuestro ejemplo anterior, y el intervalo de confianza al 95% fue de 1.2 a 3.5. Entonces, claramente es un intervalo de confianza que no incluye la unidad, por lo tanto podemos concluir que este riesgo relativo tiene validez estadísticamente significativa, ¿no? Significa, como les mencioné al inicio, que las embarazadas fumadoras tienen un 2.09 veces más probabilidades de tener recién nacidos con bajo peso que las mujeres o las madres no fumadoras. Ahora, algunos estudios, como por ejemplo este que les muestro como ejemplo, incluyen también el valor P, ¿no? Y dan el valor P o el valor de significancia estadística, que si el valor P es de 0.05 o menos, que es un valor que ha sido establecido por consenso, se habla de que el estudio o el valor que estamos presentando con este valor de significancia es estadísticamente significativo. Y si el valor P es mayor de 0.05, no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? El valor P se correlaciona en forma muy estrecha con el intervalo de confianza, ya que si uno muestra diferencia estadísticamente significativa, el otro también lo hace, ¿no? Si vemos en este ejemplo, se obtienen diferentes riesgos relativos, ¿no? En este estudio, y los intervalos de confianza, ¿no? Si se dan cuenta, todos los intervalos de confianza incluyen la unidad, y todos los valores P tienen valores no significativos, ¿no? Por eso es que siempre se establece que hay esta relación entre el valor P y el intervalo de confianza en el hecho no de incluir el valor 1 y en el hecho de ser o no estadísticamente significativo. Ahora, el riesgo relativo, ojo, no es suficiente para establecer causalidad. Nosotros podemos tener un estudio donde demostramos un riesgo relativo significativo que no incluye el 1, pero no siempre es, digamos, una condición única para poder establecer causa-efecto. Como les dije al comienzo, el estudio ideal para establecer causa-efecto es el estudio o el ensayo clínico, ¿no? Por lo tanto, en un estudio de cortes, si tenemos un riesgo relativo mayor de 1, debemos buscar que esa relación causa-efecto cumpla también otros criterios, ¿no? Y estos son los clásicos criterios de Hill, ¿no? Donde no solamente hay una fuerza de asociación, que puede ser estadística, sino que también haya una consistencia, ¿no? Es decir, que esté basada en el conocimiento, digamos, teórico de esta relación, que haya una especificidad demostrada entre esa causa y ese efecto, que haya una temporalidad, o sea, que la causa preceda al efecto, que haya un gradiente biológico, una plausibilidad biológica,
que tienen que ver con, digamos, esta coherencia científica demostrada, teórica, que haya coherencia, que haya evidencia experimental y que también haya analogía con otras relaciones causales que permitan de alguna manera redondear la posibilidad de que esa exposición que estamos encontrando esté realmente, sea la realmente causa de este efecto que podría ser cualquier evento o una enfermedad o incluso la muerte, ¿no? Entonces, no solamente debemos establecer causa-efecto basados en el riesgo relativo, sino debemos buscar que se cumplan también otros criterios de causalidad. Hay otras medidas, como otras medidas de asociación que, digamos, aparte de riesgo relativo, podemos obtener en los estudios de corte, que es la diferencia de riesgos en expuestos o el riesgo atribuible, ¿no? El riesgo atribuible se calcula con la diferencia de el riesgo o la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. En este caso, si nosotros restamos 0.13, que es nuestra incidencia en expuestos en el ejemplo de madres fumadoras y recién nacido con bajo peso, menos 0.062, obtenemos el valor de 0.068, ¿no? Esta diferencia absoluta de riesgo no tiene dimensiones, el rango va desde -1 a +1, y esta incidencia de riesgo puede ser igual a 0, ¿sí? O este riesgo atribuible puede ser igual a 0 cuando hay un efecto nulo, puede ser mayor de 0 cuando es un factor de riesgo, o sea, la incidencia en expuestos es mayor que la incidencia en no expuestos, o puede ser menor de 0 si es un factor protector, cuando la incidencia en expuestos es menor que la incidencia en los no expuestos, ¿no? Por ejemplo, este valor de 0.068 o de 6.8% nos dice que por cada 100 madres fumadoras se obtendrá 6.8 recién nacidos con bajo peso al nacer más respecto a las madres no fumadoras, ¿no? Esta diferencia de riesgos en expuestos o riesgo atribuible es otra medida de asociación que también podemos obtener en los estudios de cohortes. Hay medidas que se denominan medidas de impacto que tienen que ver con algunos valores que también se pueden calcular en esos estudios de cohortes. Por ejemplo, la fracción etiológica o atribuible en los expuestos se calcula dividiendo lo que es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, ¿no? O sea, riesgo atribuible sobre la incidencia en expuestos. En nuestro caso, por ejemplo, sería esta fracción etiológica o atribuible de 0.523 o 52.3%. Eso quiere decir que hay un 52.3% de porcentaje de riesgo atribuible en madres fumadoras para obtener un recién nacido de bajo peso al nacer, ¿no? Tiene que ver con la exposición. También hablamos de la diferencia de riesgo en el total de la población. Y cuando incluimos este total de la población, es importante conocer la incidencia del bajo peso al nacer en la población general para poder hacer el cálculo, ¿no? Este valor, por ejemplo, que se está tomando en forma arbitraria para el estudio, tenemos una incidencia de bajo peso al nacer de un 8.4%, ¿no? Esta diferencia de riesgo en el total de la población se calcula restando la incidencia poblacional menos la incidencia en no expuestos. En nuestro caso sería 0.084, que es el 8.4%, menos 0.062 y obtenemos un valor de 0.022. Eso quiere decir que hay un exceso, o 2.2%. Eso quiere decir que hay un exceso de riesgo de obtener recién nacidos de bajo peso al nacer que presenta toda la población, ¿no? Del 2.2% como consecuencia del hábito de fumar, ¿no? Estos datos ya son datos, digamos, que podemos concluirlos con la población general. Asimismo, la fracción etiológica o atribuible en el total de la población se calcula dividiendo el riesgo atribuible entre la incidencia poblacional. En nuestro caso, 0.26 o 26%. ¿Eso qué quiere decir? Que si eliminamos el tabaco en la población general, porque estamos utilizando datos de incidencia poblacional, si eliminamos el tabaco en la población general, reduciríamos en un 26% los recién nacidos con bajo peso al nacer, ¿no? Estas son medidas de impacto que tienen que ver con datos poblacionales y que podemos calcularlos usando la incidencia poblacional y teniendo en cuenta los datos que hemos obtenido en nuestro estudio. ¿Qué ventajas tiene utilizar un estudio de cohortes? Bueno, nosotros en realidad podemos responder a preguntas clínicas sobre pronóstico porque estamos haciendo una evaluación desde el efecto hasta el desenlace. Podemos establecer, ojo, hipótesis de causalidad, no causalidad,
porque, como les vuelvo a repetir, el estudio indicado para establecer causalidad es un ensayo clínico, donde nosotros vamos a manipular la exposición, ¿sí? Nosotros podemos establecer hipótesis de causalidad si obtenemos, por ejemplo, en un estudio de corte, un riesgo relativo mayor de 1, cuyo intervalo de confianza no incluye a la unidad, pero que además cumpla los criterios de causalidad de Hill. Hay una adecuada secuencia temporal porque hacemos la evaluación en el tiempo, podemos calcular tasas de incidencia y riesgos relativos, sí, definitivamente como medidas de asociación, podemos hacer una medición más exacta de la exposición y las variables de interés, podemos evaluar el factor o el efecto del factor de riesgo sobre varias enfermedades, que eso también es una de las bondades que nos permite el estudio de cohortes. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, definitivamente hay mayor dificultad en su ejecución, sí, porque, digamos, tenemos que establecer criterios precisos en lo que es la selección de las cortes y el seguimiento puede también tener algunas características que nos permita hacer difícil, sobre todo la parte del seguimiento, requiere muestras muy grandes y de hecho que para enfermedades raras no nos sirve mucho o no es muy práctico utilizar estudios de cortes, más bien para esas enfermedades que tienen una incidencia bastante baja, se recomienda partir más bien de la enfermedad hacia atrás, o sea, hacer un estudio de casos y controles. Mayores costos, obviamente, por la complejidad de este diseño y por el seguimiento. El seguimiento podría ser muy largo, ¿no? Como les mencioné, en enfermedades con un largo periodo de latencia. Y también a veces hay limitaciones para establecer la causalidad, sobre todo cuando utilizamos datos que vamos a reconstruir hacia atrás. Por ejemplo, estudios de cohortes retrospectivas o estudios de cohortes ambispectivas. Hay un ejemplo de un estudio de cohorte prospectivo, pacientes que tuvieron hidatidosis hepática, que se extrajo y quedaron con, digamos, una cavidad residual, y se comparó utilizar una aumentoplastía, que se consideraron aquellos expuestos, versus un capitonaje, que es una técnica quirúrgica, y se consideraron como no expuestos, y la variable respuesta, el desarrollo de morbilidad posoperatoria con un seguimiento hasta de 84 meses. ¿No? Se obtuvo un riesgo relativo de 0.13, en este caso, 0.13, con un intervalo de confianza de 0.03 a 0.70. O sea, ese riesgo relativo tenía una significación estadística y por ser menor de 1, se consideró que tenía un efecto protector la exposición. En este caso, la exposición fue hacer aumentoplastía. ¿No? Obviamente lo que se concluye es que el capitonaje, en este caso, cuando se obtienen estos RR menor de 1, se considera que esta exposición a la técnica operatoria ha sido protectora, ¿no? Como lo podíamos considerar, digamos, cuando les mencioné el ejemplo de actividad física como una exposición versus el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hay otros estudios, como este ejemplo de estudio retrospectivo, donde se evaluó el riesgo cardiovascular asociado al consumo de AINES. Fue un estudio retrospectivo en un área de salud y en estas condiciones se obtuvieron los diferentes riesgos relativos, ¿no? De acuerdo a cada valor, ¿no? En este caso, del total de población en el área de salud, se buscó la población mayor de 18 años y se vio cuáles de ellas estaban expuestas a AINES y cuáles no, y se vio en el tiempo cuáles desarrollaron riesgo cardiovascular. Todo eso ya estaba registrado en datos, digamos, obtenidos del sistema de salud. Por eso fue un estudio retrospectivo, porque el análisis se hizo utilizando estos datos en forma retrospectiva. Como conclusiones, los estudios de corte son estudios observacionales, ¿sí? No manipulamos nosotros el factor de exposición, analíticos porque podemos establecer relaciones entre las variables y longitudinales porque hacemos un seguimiento en el tiempo, permiten identificar los cambios en el comportamiento u ocurrencia de un evento, tienen como objetivo evaluar, ojo, una posible relación causa-efecto. Posible relación causa-efecto. Para su diseño es imprescindible hacer una adecuada selección de las cortes y sobre todo asegurar un seguimiento óptimo, que es una etapa muy crítica en este tipo de estudios. La principal medida de asociación es el riesgo relativo, que como ustedes ya lo han podido ver, es el cociente entre riesgos expuestos versus no expuestos, y obviamente esto por ser un estudio de incidencia, y tienen una utilidad limitada en el estudio de enfermedades con periodos de latencia largos, que sería, yo pienso que la principal limitación de este estudio. Muy bien, eso era lo que les quería presentar y estaré muy contento de poder responder las preguntas que puedan surgir del auditorio. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctora Alexis. Vamos a pasar con las preguntas del público. No sé quién tiene alguna pregunta que desee comentar o de repente escribir por el chat. Esperar unos minutitos. Bueno, doctor, si no hay más preguntas, agradecemos de mucho corazón su ponencia. Hemos sido de verdad un verdadero honor poder contar con usted el día de hoy y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un gusto, Muchas doctor. gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias. por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Usted, doctor, hasta luego. Muy bien, entonces, en 2 minutos nos toca la presentación, la ponencia del doctor Fradis Gil sobre revisiones sistemáticas. Es también un honor contar con el doctor Fradis Gil. Alta experiencia justamente en elaboración de guías de práctica clínica. Todos un descansito de 2 minutos para empezar a las 3 la presentación de revisiones sistemáticas. Muy bien. Buenas tardes con todos. Entonces, vamos a continuar con nuestras ponencias del día de hoy. A continuación nos acompaña el doctor Fradis Gil Olivares, médico con especialización en tecnologías sanitarias, miembro del equipo de elaboración de guías de práctica clínica de la clínica AUNA. Comenté hace unos minutos técnicamente, amplia experiencia en revisiones sistemáticas para la toma de decisiones, ¿no? Bienvenido, doctor Fradis Gil. Un gusto contar con usted el día de hoy. Buenas tardes. ¿Sí se me